este tipo era bastante progresista. En su cabeza funcionaba que él estaba para resolverle problemas al pueblo. Cuando estuvo en Santa Clara, yo estaba en Santa Clara. Y él la provincia de Santa Clara, yo siempre lo digo, la arregló. Era joven, tenía el pelito largo, andaba en bicicleta, se metía en todos estos lugares y yo viví eso. Y de ahí es que viene, y está en el cingao, que esto y que lo otro. ¿Por qué? ¿Tú creías que iba a ser una especie de perestroika? Sí, yo pensé que venía en esa onda. Él es Adrián Mas, actor cubano, comediante, hombre de teatro, televisión y personajes que muchos cubanos reconocen por su manera de burlarse del poder sin decirlo siempre de frente. Ha pasado por escenarios, sketches, cine, televisión. Que me escriben mucho, que ellos saben dónde estudian mis hijas, todo eso. Te amenazan. Sí, y se me han metido en la clínica de mi esposa. ¿Tú has perdido mucho trabajo por tu postura política? Yo hice un casting. Para trabajar con toda esa gente hubiera sido magnífico para tu carrera. ¿Cuánto te iban a pagar? Había un buen presupuesto. El Tarrú de Gerardo. Para usar su personaje tenían que haberle pagado a él, ¿no? Sí, claro. Quiere decir que se metieron en el bolsillo. ¿Cuánto tú crees aproximadamente? En este episodio vamos a entrar en esa historia. Cómo se construye un actor cubano dentro y fuera de la isla. ¿Qué pasa detrás del teatro, la televisión y los personajes? ¿Qué cosas se pueden decir? ¿Cuáles no? ¿Y cuánto pesa trabajar en un país donde el poder siempre está mirando? Vamos a hablar de humor, de dictadura, de memoria, de exilio, de personajes que marcaron una época y de una pregunta incómoda. Entonces te topas con los generales, con los ministros, los comandantes. Desde que el momento que él dijo que él era continuidad, Y ahí ya, la gente ya, se embarcó. haz estas declaraciones, haz esto y haz esto, y yo después vamos a ver qué hago contigo, yo te retiro. Te en saco fin, del país, una ya. identidad nueva. Porque Fidel era muy bueno. ¿Qué mensaje le mandas al pueblo cubano? Yo creo que esa es la solución. Él era solo, tranquilito, Clandestino. solo, clandestino. Esto es una mafia. Sí. Y en la mafia tú te sientas en la mesa si tú compartes el revólver, si estás dispuesto a matar. A matar. Porque el pueblo no lo quiere. No lo quiere, la gente no lo quiere, porque mira, te voy a decir cuál es uno de los fracasos más grandes de Díaz-Canel. Este episodio llega a ustedes gracias a Roofing Experts Services Inc. Y por supuesto, gracias a la clínica My Cosmetic Surgery. Ahora sí, regresamos al episodio. Hay un dicho que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Y hay otro que dice, Pablo solo no hace monte. Entonces, es un problema de los guajiros siempre tienen dicho, para mí, los guajiros tienen una sabiduría. Bueno, tú eres de Cienfuegos, ¿no? De Ciego Ávila. De Ciego Ávila. Ah, tú eres de Ciego. Sí. Los guajiros tienen una sabiduría cultural impresionante. Los dichos de los guajiros a mí me fascinan porque, bueno, yo me crié ahí. Es que los guajiros tienen algo que nosotros no tenemos en estos tiempos. Y es que los guajiros escuchan a los viejos. No. ¿Entiendes? Entonces, es una sabiduría que se va pasando de generación en generación y es algo que estamos perdiendo ahora porque la mayoría de los jóvenes no quieren escuchar a las personas mayores. Y entonces no se transmite, se está perdiendo esa sabiduría. Pero casi siempre los jóvenes intentan no escuchar. Casi siempre, ¿no? Pero después, con el tiempo, empiezan a madurar un poco. Yo tengo un amigo que dice que los extraterrestres te lo llevan como a los 14 años y te lo devuelven a los 22 o a los 23. Dice, te lo llevan y después te lo tiran para ahí otra vez. Pero, cambiado. y es verdad que te lo llevan porque es la adolescencia, es complicada y ellos quieren probar cosas y si ya se sienten mayores y no lo son y tú lo ves como niño, los niños, o sea, los hijos tú siempre los ves como niños. Nunca los vas a ver mayor. Entonces, es increíble. complicado. Tú tienes dos niños, dos. Una tiene 18, 20. 18 y 23. Y 23. ¿Nacidas en los Estados Unidos? Sí. Geraldine y Angeli. Geraldine y Angeli. ¿Cuál de las dos se parece más a ti? Bueno, depende. Físicamente están como muy mezcladas las dos. A su mamá y a mí. Y en el carácter también están mezcladitas, ¿no? La más chiquita es muy artística. Canta, yo no. Le gusta el canto y le gusta la actuación y todo eso. Que conste que no tengo nada que ver con eso. No han visto la primera película mía. ¿No han visto tus películas? No. Yo nunca las he encaminado o las he empujado a eso ni nada. Ella pues, sola.
está dando clases de canto con Elise Gutiérrez y Manny Pérez. Con ellos dos da clases de ópera, que es lo que le gusta, la ópera y... Pero saben que tú eres actor. Sí, no, ya fueron al teatro, ya fueron al teatro. Las películas son las que no le he puesto todavía, algunas que no, pero sí, ya saben, se creyeron. Yo estuve en la televisión en Miami muchos años, entonces siempre me veían, y cuando llegaba a la escuela, a las reuniones, la gente me conoce, le decían, no, tu papá es el actor, que no sé qué cosa, y entonces siempre saben, pero nunca le marqué camino, ¿me entiendes? Nunca le empujé a eso, o ven, estudia. Ya le monté un monólogo hace poco de una escena de Shakespeare a la más chiquita. Se lo monté para la escuela. ¿Qué escena? Le monté el monólogo de Julieta antes de que llegue Romeo y toda esa historia. ¿Se lo adaptaste a lo cubano, a lo americano? No, estaba en inglés. Okay. Ella me lo traduce. Ah, te iba a preguntar si se hablaba en inglés. Bueno, algo lo entiendo, pero no lo hablo. Si lo hablara, muchacho, qué maravilla. ¿La tuviera en Hollywood? Sí. Bueno, me han llamado, pero no... ¿Te han llamado? ¿Qué película? Tú sabes que yo iba a Canadá, me ofrecieron una escuela... En Canadá, una escuela de inglés, eran chiquitas. Era 6 meses en la escuela y el único idioma que se hablaba era inglés, porque me iban a mezclar con... Todos los estudiantes los mezclan, japoneses, franceses, italianos. Un intercambio ahí. Entonces, la comunicación entre el aula esa es todo en inglés. Y era en Canadá, eran 6 meses intensivos, después venía un descanso, después creo que casi un año y te dejaban ya para eso, para Hollywood, para trabajar, porque me aparecieron contratos allí. Y yo tenía las niñas chiquitas y mi esposa estaba estudiando para hacerse dentista aquí, para homologar el título de ella. Y no tenía posibilidades de irme, dejarla sola con las niñas. O sea, eso era como el pez que se muerde la cola ahí. Y nada, yo pienso que cada cual tiene su destino marcado ahí. Es decir, tus niñas nacieron aquí en Estados Unidos. Sí, las dos. Las dos nacieron. ¿Y tú conociste a tu esposa aquí o en Cuba? No, en Cuba. En Cuba. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos de América? Por México. Porque yo estaba en España. Fui a México a hacer novelas. ¿Qué novela? Hice clase 406. ¿Tú tuviste en clase 406? Sí. 20... Pero yo vi esa novela. Como 27 capítulos. Yo fui el antagónico como 28 o 30 capítulos con Pedro Damián. Era el productor de esa novela. Y yo estaba en México haciendo una obra de teatro en un apartamento con Sebastián Rulli, el actor mexicano. Bueno, argentino-mexicano. Y estábamos ahí. Y ahí conocí a Pedro Damián, que fue a ver la obra y me dijo, el lunes estás temprano en Televisa y te voy a contratar en la novela que estoy haciendo ahora mismo y tal. Y después vino para... ¿Cómo se llamaba la del grupo musical que hizo Pedro Damián? Rebelde, que fue muy famosa. Sí, Rebelde. Entonces vino aquí a Miami a buscarme para ser Rebelde. ¿Pero también? Sí, pero ahí no trabajé. ¿No trabajaste? Ahí no me fui. ¿Qué personaje iba no a ser regresé Rebelde? No regresé a México. Iba a ser un profesor, que creo que lo hizo mi gran amigo, ¿cómo se llama? Un actor mexicano joven, sí, ahora no me acuerdo, el alemán me trabó ahí. Pero buen amigo mío, hicimos varias novelas después en Telemundo juntos. ¿El alemán te trabó? Sí, el Alzheimer. no me acuerdo. Se te olvida, a mí se me olvidan los nombres todo el tiempo. Sí. Así que no yo te soy culpo. fatal con eso. Lo que no se me olvida es la imagen, el físico de la gente. ¿Ah, sí? Sí, no, eso no se me olvida. Pero Como el de Díaz Canel, ese no se te olvida. No. Entonces llegas a los Estados Unidos, pero en ese viaje, cuando tú llegas a México, ahí estás ahí con tu obra, pero no estás con tu mujer ahí, ¿no? Sí, yo me fui de Cuba, salimos de Cuba juntos para España. Yo me fui... Ya tú estabas viviendo en España. Yo estaba viviendo en España con ella. Okay. Y estando en España, fuimos a México. Y de México, yo hice una gira entre Pancho Villa y una mujer desnuda, una obra de Sabina Berman, la dramaturga, y un director mexicano dirigió esto con Cynthia Clitbo, Pedro Almendáriz hijo, Junior Pedro, Alejandro Camacho, todas estas estrellas de México, y hice una gira con ellos por toda la parte sur y norte de acá, de
México. Ahí estuvimos pegados a la frontera y un día subo al apartamento, a la habitación de Pedro Armendáriz, que nos llevamos muy bien, teníamos una excelente amistad. Y cuando subo, abro la ventana y miro, veo el muro en Laredo, lo vi ahí y me impresionó cantidad. Y cuando yo vi todo el lado ya verdecito y los céspedes verdecitos y las casitas parecían de... yo creo que me voy. y Pedro me dijo, no le tengas miedo, su papá fue una estrella aquí en Hollywood, por supuesto. Me dijo, no tengas miedo, vete a Estados Unidos y trata de hacer carrera ahí, que tú puedes. Y entonces... no lo hice por eso, lo hice porque estaba toda mi familia en Miami, mis padres, mis hermanos y todo eso. Y estaba un poco cansado de estar solo por España, en México, y quería por lo menos hacer monte, como digo yo. ¿Tú te vas de Cuba? ¿Por qué te vas de Cuba? Porque, ¿cuál es la decisión fundamental de irte de Cuba? Lo fundamental de irme de Cuba fue todo. Es una mezcla de tantas cosas que te diría ahora. Vamos a empezar a desglosar. Déjame ayudarte ahí. Económico. Primero, lo que más te golpea son los temas económicos. Después se me empezaron a cerrar los caminos artísticamente hablando. O sea, no podía... Ya empezaba la censura. Veías la censura muy evidente en todas las obras de teatro. La veías en lo que estabas haciendo. ¿Cómo te censuraban? Muy sencillo, te decían, esta obra no puedes poner esto, no puedes poner aquello, no puedes hacer esto. Y ¿Quién te lo decía? La censura, la seguridad del Estado, la contrainteligencia militar, ellos visitaban los grupos, ellos te decían lo que podías hacer o no. El mismo Consejo de Artes Escénicas te puede decir, esto no es conveniente hacerlo, aquello sí. A veces hay dramaturgos que estaban prohibidos en Cuba. O sea, habían textos que tú no podías hacer en Cuba. Dame un ejemplo de un texto que no se podía hacer en Cuba. Reinaldo Arenas. Era complicado. Yo hice un monólogo de la novela de las blanquísimas mofetas de Reinaldo Arenas, que se llama La Mosca, que es un texto que habla de la mosca. Y lo metimos, Javier Fernández, en paz descanse, murió Javier, lo metimos, estando en Teatro Escambray, lo metimos dentro de una obra de Chekhov, Petición de Mano, y era como una viñeta intermedia que hacían en el teatro para entretener y que los actores se cambiaran y eso, y nosotros traemos ese texto de Reinaldo Arenas, lo metemos en el medio y aquello pasó un poco inadvertido porque no había nada que dijera esto es de Reinaldo Arenas, y estábamos en Teatro Escambray y nunca se habló, nunca se dijo de dónde venía el texto. La gente del Escambray, por supuesto, sabía de dónde venía el texto. Hay gente muy, muy, muy inteligente ahí y fuera también. Pero veían el texto. Fui a Canadá con esa obra. Y hice eso en Canadá en el año 96. En el 96 en Toronto, en el Festival de Teatro Mundial Juvenil, que lo hacen en abril. Tengo por ahí. Y ese tipo de cosas era como que estaban siempre limitadas. Y llega el momento que se te empieza a cerrar el ciclo, aparte de todas las cosas que ya te empiezan a agobiar, como que tú no tienes futuro, tú no puedes tener un hijo en un país donde no le puedes regalar un caramelo. Empiezas a ver los hijos de los dirigentes en carro, empiezas a rozarte con gente que va a las embajadas, vas a fiestas de embajada porque estás en un nivel artístico determinado y tienes unos roces específicos y empiezas a ver cómo manejan todo desde atrás, cómo ellos están bien, cómo ellos viven bien, cómo ellos compran en las Diplo, cómo ellos compran en tal lugar, cómo viajan a México, a Francia, a donde les dé la gana, y vienen y después tú ves las fotos y tú dices, ¿qué ha hecho? Nada, es el hijo o la hija. Y de hijos y hijas conocí bastantes, ¿no? Pero ¿por qué tú crees que el pueblo, el pueblo cubano no... quizás una parte del pueblo cubano siempre piensa que somos nosotros lo que queremos, es decir, nosotros queremos que ellos tengan la libertad y que tengan todos esos lujos, pero nos echan la culpa a nosotros de sus necesidades. Sin embargo, los generales, todas estas personas que son los verdaderos culpables de todo eso, no. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Desde que yo nací, había una emisora en Cuba que tú la conoces, 24 horas, Radio Reloj. 24 horas al día dándote una información.
ponías el televisor y lo que tú veías era lo mismo que estaba en Radio Reloj. Y cogías la Bohemia, el Granma, la Juventud Rebelde, el Trabajadores, y todos respondían a la misma política y todos tenían el mismo objetivo y todo estaba muy bien tejido, todo estaba muy bien tejido. Y es la desinformación, informar lo que ellos querían. No había información, no había internet, no había nada. Cuando yo salí la primera vez a Canadá de gira, yo, a pesar de que yo leía y buscaba cosas y tenía familia en Estados Unidos y me mandaban y yo veía y me hablaba mi tío y me hablaba mi tía y me decía el otro y todo eso, yo seguía creyendo en cosas que yo decía, es que la educación, es que está hecho cosas buenas, la educación ha hecho esto, ha hecho aquello, y a la larga te das cuenta que todo es un entramado para llevarte a un objetivo, que tú dependas totalmente de ellos, porque a la larga el estudio no te los están dando, los estás pagando con creces. Le estás dando tu libertad, le estás dando tu tiempo. Yo estudié, después me fui como 5 años para Teatro Escambray en una montaña por allá a hacerse el trabajo social, que eso existe aquí, pero te lo pagan. O sea, tú lo pagas tu carrera. Cuando tú estudias te dicen, debes tanto. Aquí no, aquí debes la vida. Toda una vida tienes que estar. A mí me atacan constantemente a la clínica de mi esposa, porque como hago Díaz Canel, nos atacan directamente y lo que me preguntan siempre es, pregúntale a tu esposa por qué es doctora. Bueno, es doctora primero porque estudió con un hambre de 3 varas, trabajó, estudió, se sacrificó muchísimo y después llegó a este país y lo tuvo que hacer de nuevo. ¿Cuál es el plan? La deuda que tiene ella aquí la está pagando. Estudió aquí en la universidad, hizo las prácticas aquí. O sea, y todo es a costa de tu libertad. Lo más preciado que tiene el ser humano. Me hablabas de los medios de comunicación, de que todo está entregramado, es decir, todo está entrelazado. Entrelazado. ¿No? En el inglés y el francés se me mezcla todo. Entrelazado. Por eso te pregunté cuando me dijiste el alemán. Yo pensé que tú hablabas alemán. Digo, hablar alemán. Yo, coño, pero que avanzado estoy aquí. No, todo está entrelazado. Y entonces existen personas que están un poquito más abajo de un general y que son los que defienden eso un poco más arriba. Sí, porque a eso le dan ciertas migajas. ¿Cuáles son esas migajas? ¿Conociste a alguien que le dieran migajas? No, he sabido que el ejército, a la gente del ejército le da, bueno, en el periodo especial precisamente, porque yo me fui hace años también, sí. Le daban habas, le daban pollo, le daban cierta economía, comida, jabones, perfume, le daban, incluso se lo daban a la shopping, le daban y eso es una manera de mantener el ejército del lado de acá. Lo que hacía Chávez, lo que hacía Maduro, Chávez y toda esta gente con el ejército en Venezuela, igual. Te dejan que tengas tu negocio para que tú sirvas. O sea, me la debes. Y ahí está el ejemplo. Me la debes y te fusilo si te tengo que fusilar. Como ocurrió con Ochoa. Con Ochoa. Y es así. Todo te hacen una pulga y al momento eres culpable. Tú me vas a decir a mí ahora que el caso de Gil no es no es solo Gil, es el jonrón, es el roletazo, ahí cayó todo el mundo, ahí coge a Canela, todos, es lo mismo. Lo que le hicieron a Gil, ese mismo juicio se lo pueden hacer a todos los del buró político y a todos los que estaban ahí. Ahora mismo se lo pueden hacer y todos son culpables. ¿Y por qué no se lo hacen? Por la lealtad. Porque, claro, la lealtad. Y después hay otra cosa. El miedo a declarar, o te limitan a que declares, o te prometen cosas por detrás. Yo leí el libro de Ochoa y el libro que se llama La Hora Final de Castro, de Oppenheimer. Yo lo leí en México hace años y cuando yo vi, Fidel personalmente fue a ver Ochoa. Y le dijo, te voy a perdonar, no va a pasar nada, haz estas declaraciones, haz esto y haz esto, y yo después vamos a ver qué hago contigo, yo te retiro, Te saco del país, una identidad nueva, como hicimos con el Che. Sí, lo que necesitaba era que declarara eso y después lo fusiló. Y después, peor, pidió el cassette para verlo, cómo lo fusilaban, porque Fidel era muy bueno. Era muy bueno. Sí. O sea, no le pesaba ver cómo fusilaban a un general que le sirvió una bola de años y que pues, supuestamente era como un hijo. Pero bueno, quería ver cómo lo fusilaban porque los buenos padres actuamos así. Porque es un sádico. Claro. pero fíjate, pero todavía hay gente que quiere a Fidel Castro, ¿eh? Sí, claro. Es una locura. Claro. Y no solo eso.
No solo que quieran afiliar. Es que yo no creo que sea ni nada. Eso, mira, yo creo que eso es más que un partido, que una revolución. Yo creo que eso ya era como una religión. Lo que él había montado ahí, la estructura que había creado del partido único, de la revolución. Tú sabes bien que lo primero que se le ocurrió, tú tenías un problema en un aula o algo, lo primero era contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario, ¿sí? Y entonces nos hemos quedado con eso. Ahora aquí es seguridad del Estado. Seguridad del Estado. Todo el mundo de la seguridad del Estado. Mira, mi hermano, tú vas a luchar por Cuba y estás luchando por Cuba. Yo no tengo por qué decir que tú eres de la seguridad del Estado. Sigue luchando. El día que quieras, si eres de la seguridad del Estado y estás haciendo esto, coge otro carnet, coge 4, pero trata de que esto se acabe. Tú sabes, ahora que me estás hablando de eso, sí, porque ahora tienes razón, fíjate, no había pensado en eso que me acabas de decir ahora mismo. Sí, sí. Allá te decían contrarrevolucionario y hay personas aquí de este lado que te dicen que tú eres de la seguridad del Estado. Por supuesto. Yo fui a un podcast de Oscar y él me invita y empezamos a hablar. Y una conversación magnífica. Así la que estamos teniendo aquí, magnífica, así abierta y hablamos de todo. Y los comentarios abajo, algunos, no todos, decían, ten cuidado con Darwin. Porque Darwin empezó bien, pero ahora lo veo que le tira gente que le está dando duro a la dictadura cubana. Y yo no hablo de nadie. Bueno, tú has visto mi trabajo. Yo no hablo de nadie. De nadie. Yo puede que tire un chiste, una jodera, pero hablar así, decir, fulano es de la seguridad del Estado. Jamás he dicho yo No, eso. no, es que tú no sabes. Cada vez que alguien aquí acusa a otro de la seguridad del Estado, la seguridad del Estado se toma una botella de vino y un trago de ron porque están logrando lo que ellos quieren. La división. Ellos lo que quieren es que yo diga que fulano es de la seguridad, que este me resulta sospechoso, porque esa división es la que funciona en Cuba y es la que y ha funcionado aquí también, aquí en el exilio de nosotros, ha funcionado, porque aquí hay gente que se ha dividido gracias a eso. Y todo el tiempo se están acusando de que si la seguridad, de que si tú esto. Y entonces es lamentable si tú no tienes una prueba o de verdad un hecho que tú puedas decir, oye, está ahí. Es lamentable porque lo que hace es debilitar. Porque divide y vencerás. Y eso es una manera de dividir. O sea, una manera que nacimos con eso, señores. ¿Por qué seguimos en eso? No, es que yo lo digo. Mira, el sistema educacional cubano hay que transformarlo completamente cuando Cuba sea libre, independiente. No, por supuesto, eso no. Mira, a los niños en la escuela te enseñan a odiar. Yo estaba buscando porque yo creo que Cuba va a ser libre. Después te preguntaré eso. Este año, si no pasa este año, casi que estamos ahí en un tembleque. Y después te explico si quieres por qué. Y yo creo que hay que transformarlo completamente. A los niños dentro. Ahora mismo tú y yo estamos conversando y los niños le están enseñando dentro de la escuela a odiar. Sí, claro. El efecto que tiene enseñarle odio a un niño de 8 años, de 7 años, en su adultez es devastador. Imagínate tú que nosotros estuvimos 12 años, hasta 12 grados, y si continuaste como yo, que continué en la universidad y estudié contabilidad y finanzas, te podrás imaginar todo el tiempo enseñándote que los imperialistas son malos, los yanquis son malos, que esto es devastador. Entonces tú llegas aquí que eres un enemigo y ya, como decías tú, ya no puedo decirte contrarrevolucionario porque estamos aquí todos. No, ahora te digo que trabajas para aquellos adentro. Sí. ¿Cómo voy a trabajar yo para que vaya si a mí me fusilaron, por ejemplo, a mi papá? O a mí me fusilaron. No, porque dijiste algo que a mí no me cuadró y como a mí no me cuadró, usted trabaja para la seguridad del Estado. Y si no lo dicen directamente, lo insinúan. Y es peor todavía. Y es peor todavía porque no tienes herramientas para poder defenderte de una insinuación. No, yo no lo dije. Sí, sí, pero la gente en la calle lo está diciendo. Sí. La gente lo piensa. Sí. ¿Entiendes? A mí me han hecho muchas cosas. Me pusieron un video que sé que nació de allí también, diciendo de los actores que son gay en Cuba y tú no lo sabías. Y yo soy el que abro el video con imágenes mías y todo eso. Porque mira, esto es un proceder. Ellos proceden de esa manera. Como ellos son homofóbicos, como ellos detestan a los gays, no los asimilan porque es una sociedad machista. Es un gobierno machista totalmente. Ellos piensan que te van a ofender. Y racista. Y racista, muy racista. Entonces, piensan que te van a ofender. Que eso te va a ofender a ti. Que ellos pongan en internet. A mí me llamaron gente de aquí y me decía, oye, pero tú no vas a decir nada. Y decía yo, ¿por qué, coño? Si ojalá hubiese sido bisexual. Y no lo soy. Estoy limitado. Soy heterosexual. Estoy limitado, estoy jodido, ¿no? Ojalá hubiese sido bisexual. Coño, para ser un tipo de verdad. Gozón. Pero ellos son tan cheos que piensan que sí, que eso te va a hacer una mella, te va a ofender. Y realmente, bueno, ahí estaba Mayito, pusieron a varias gente. Y te los mezclan con otros que ellos meten para que tú te ¿Pero dónde fue ese video? Salió en internet, por ahí debe estar eso todavía. Pero, discúlpame, ignorancia, ¿ese video fue en Cuba?
¿O fue en Estados Unidos? ¿Dónde fue el video? El que lo hizo con toda la intención. Estaba yo con Díaz-Canel dándole duro ahí en esos días y salió casualmente el video de los actores, que no sé qué. Pero eso fue cuando estabas en Cuba. Aquí. Estando aquí. Y es muy para... Mira, yo he llegado a lugares aquí que me han dicho la gente, coño, compadre, actor que tú eres, ¿por qué tú no... Deja la bobería esa, estar haciendo a Canel con una peluca, como si fueras un payaso, no sé qué cosa. Yo le digo, no, ¿Sátira? No, mi hermano, yo no puedo dejar de hacer eso. Porque el problema es que el día que yo deje de reírme de ellos, ellos se rieron de mí 30 años. Yo tengo que reírme de ellos todos los días hasta que termine ya, hasta que mis huesitos descansen. Yo voy a estar riéndome de ellos. Y si puedo reírme desde allá, también lo voy a hacer. Porque es que se han reído de un pueblo noble, que lo mandaron a un pueblo que asumió una misión internacionalista, los trabajos voluntarios, un pueblo que se separó de la familia y se iban 2 años, 3 años, que si Etiopía, que si Angola, que si Libia, que si Nicaragua, que si el Congo, que si hacer ese pueblo que lo manipularon y le aceptó eso, un pueblo que todos los años espera que el año que viene sea mejor, un pueblo que ha asumido una guerra que todos los años nos van a invadir y se iba para allá y para acá y que la guerra del pueblo y que todo es para todos y que los niños, ese pueblo noble que ha asumido todo eso, de verdad, es tan triste que todo lo que ha pasado con eso. Entonces, a ese pueblo tú le vas a seguir. No, a ese pueblo tienes que hacerlo reír y que se rían y que los desmistifiquen y que ellos sepan que son objetivos de burla, que ellos son unos cheos, que son unos desmadrados todos, que no quieren a ese pueblo, porque yo puedo ser un padre, yo soy padre, y yo trato de proveer a mis hijas de todo, pero si un día yo no puedo darle a mis hijas lo que tengo que darle a las dos, o llevar todo para mi casa, porque estoy trabajando en una oficina sentado con una computadora, y tengo que irme para el sol, a arreglar el techo, a la agricultura, a trabajar en la agricultura, para que llegue algo de comer. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a ir a la agricultura, porque mis hijas necesitan de mí. Y eso es lo que son los gobernantes. Si tu pueblo tú no lo puedes salvar de esa crisis que tiene, ¿por qué? Tú estás en el poder. Entonces, bueno, cambia el sistema, cambia las cosas, pero que tus hijos son eso. Ese es tu pueblo al que tú te debes. Tú estás ahí para resolver el problema de ellos, no ellos para resolverte el problema a ti. Entonces, todo eso está muy confundido, hermano. Eso está muy desbaratado porque mucha gente piensa, no, ellos son los jefes. No, perdón. Nosotros somos los jefes de ellos. Claro. Porque nosotros le pagamos el salario a ellos. El Estado no produce nada. Pérdida nada más. Entonces, hay gente que confía que las mismas personas que crearon el problema son los mismos que van a encontrar la solución. No, si esta gente llevan 67 años creando problemas. Entonces, eso es complicado. Pero lo que tú haces, que me parece a mí magnífico, que es sátira. Prácticamente es una sátira. Antes se hacía en el periódico, pero ahora tú lo haces por las redes sociales. Y coges a Díaz-Canel, que es el que está ahí, que no es el problema total, él es parte del problema. Para nada, él es parte de ese problema. Títere. Claro, él es un puente que está puesto ahí, él es un paraguas, que lo pusieron ahí para eso, que reúne las condiciones para que sea eso. Por eso fue él, porque responde a esos intereses y está ahí para eso, es el paraguas. Es como que me digan ahora, no, ya se resolvió el problema, se está hablando, van a quitarle a Díaz-Canel y van a abrir la economía. No, si Díaz-Canel no pinta nada, quítame a los Castro, que Díaz-Canel se va solo. Se va solo. Porque el pueblo no lo quiere. No lo quiere, la gente no lo quiere. Porque mira, te voy a decir cuál es uno de los fracasos más grandes de Díaz-Canel. El pueblo, cuando viene Díaz-Canel venía de Santa Clara y de Holguín, ¿no? Cuando estuvo en Santa Clara, yo estaba en Santa Clara. Y en la provincia de Santa Clara, yo siempre lo digo, la arregló. Dentro de aquel desastre, puso los mercados a vender, se metía en lo de los abuelitos y miraba, mira, no tienen televisor, hay que dar la comida. ¿Dónde está la comida que viene para aquí? Bueno, se puso las pilas, era joven, tenía el pelito largo, andaba en bicicleta, se metía en todos estos lugares y yo viví eso. Ahí alcanzó una popularidad en el pueblo de que el tipo resolvía cosas y hacía lo que tiene que hacer un político, o sea, salir a resolver las cosas. Después se lo llevan para Holguín, ya yo me voy de Cuba, no sé qué cosa. Y un día me dicen que va a salir de presidente. Y Juan Manuel Cao me pregunta a mí, no sé si Juan Manuel se acuerda de esta pregunta, y me dice, ¿qué tú crees del tipo este? Le digo, bueno, compadre, este tipo era bastante progresista. En su cabeza funcionaba que él estaba para resolverle problemas al pueblo y se puso las pilas y se metía en el hospital y preguntaba por qué pasa esto y la limpieza y esto. Y yo lo vi. O sea, yo vivía en esa provincia.
Ojalá. Cuando yo vi la primera vez a Díaz-Canel, me sacaron a un tipo sin alma. O sea, ya lo habían chupado la sangre, se la habían centrifugado y le volvieron a inyectar la sangre y ya esta persona no tenía nada que ver con la otra persona que yo había visto trabajar. Es otra cosa. Ya viene con su cerebro limpio, lo metieron en la casa en la escuela de trabalengua Ñico López, salen de ahí con las explicaciones estas que da Maduro, él, que no saben lo que están diciendo porque te enredan de una manera. Y me di cuenta de que esa misma cosa que me había pasado a mí, que yo sembré una esperanza y este va a venir y va a darle el paletazo. Este va a coger el poder y después va a hacer así y va a virar la tortilla. ¿Tú creías que iba a ser una especie de perestroika? Sí, yo pensé que venía en esa onda. Él iba a abrir muchos puentes, muchos caminos que iban a facilitar eso. Pero no, me di cuenta al momento que lo estaban manejando. Eso le pasó al pueblo de Cuba. Y de ahí es que viene, entre otras cosas, la decepción del pueblo. De ahí viene que todo el mundo empezó a decir Díaz-Canel cingao, que esto y que lo otro. ¿Por qué? Porque no hiciste nada de lo que la gente esperaba de ti. Ya la gente estaba cansada. Un tipo joven que venía con fuerza, que venía... el pueblo esperaba que hiciera eso. No lo hizo y el pueblo se decepcionó. Es por eso que el pueblo no lo quiere y de verdad que si lo cogen lo van a moler. Pero es interesante lo que tú dices, porque tú dices que él arregló un poco Villa Clara. Sí, sí. Es decir, que él, según lo que tú me cuentas, él quizás venía diciendo, si yo tomo la presidencia aquí, lo va a hacer. Pero una cosa es provincial y una cosa es nacional. Porque nacional entonces te topas con los generales, con los ministros, los comandantes. Ya hay una cosa es que te quieran promover como cuadro y te den algunas facilidades para que la gente se crea que tú estás haciéndolo todo bien y te dan las facilidades y te dan esto y te dan lo otro y tú lo manejas y lo manejas bien. Como yo creo que él lo hizo en Santa Clara, que no me deje mentir nadie que haya vivido esa época en Santa Clara, que la gente lo escriba ahí en los comentarios, que lo ponga si fue así o no. Sí. Había hasta helado cerca del parque de Santa Clara hay una heladería, ahí había helado, tú ibas, los festivales de teatro, yo iba ahí, al Mejunje, todo. Y había. O sea, en los mercados no es que había, porque en Cuba nunca hubo. Sí. Vamos a estar aquí también, vamos a partir de nuestra realidad, ¿no? Ahora la gente piensa, no, ¿cuándo hubo en Cuba? No, la verdad que no hubo nunca. Lo único que ha habido en Cuba, de verdad, es sol. Y hambre. Y entonces, hermano, yo creo que el pueblo se decepcionó mucho por eso. Se decepcionó, no ha hecho una cosa que se salga. Desde que el momento que él dijo que él era continuidad, y ahí la gente se embarcó. O sea, ya continuidad, no hay espacio para que tú seas creativo, para que tú hagas lo que tú piensas de verdad, para que tú tengas una propuesta independiente de verdad. No hay. Pero fíjate que tú me dices eso y después veo a un Canel, el 11J, diciendo la orden de combate está dada y mandando prácticamente respaldado por la ley a todos sus esbirros, todos sus petrolianos a golpear al pueblo cubano, el 11J. Y parecen dos personas diferentes, la que tú cuentas cuando estaba en eso, que se subía y arreglar los problemas, a otra persona. ¿Será que el poder corrompe? No, todo, ahí hay todo. No es el poder, esto es una mafia. Sí. Y en la mafia tú te sientas en la mesa si tú compartes el revólver, si estás dispuesto a matar. Si no estás dispuesto a matar, tú no puedes ser parte de la mafia. Tú no te puedes sentar en una mesa a desayunar o a comer con una mafia si tú no estás dispuesto a matar. Y evidentemente cuando llega a la presidencia está dispuesto a matar. Ahí está dispuesto a matar. Y lo está diciendo totalmente. Ahora acaba de decir que hay que matarlo ahí, que no sé qué cosa. Lo acaba de decir. Y una de las cosas más dolorosas fue cuando mandó que dijo que la calle era de los revolucionarios. No, la calle es del pueblo cubano. Ahí hay revolucionarios, y ahí hay contrarrevolucionarios, y ahí hay católicos, y hay religiosos, y hay abacuá. Y Jehová. Y entonces, para eliminarnos ese problema, yo lo que creo que él debía plantearse es, aquí hay cubanos. Pero es que crea un apartheid entre los revolucionarios y los no revolucionarios. Los que tienen privilegios y los que no tienen privilegios. Los que se vacunan y los que no se vacunan. Y revolucionarios vamos a estar aquí, ¿eh? Sí. Vamos a estar aquí y que de eso... De los que viven de las remesas que van. Sí. No, eso es otra cosa. ¿Cómo tú ves esto de las remesas y mandar cosas para Cuba? Estamos muchas personas impulsamos la parte del parón. Parón en el sentido de que ciertas y determinadas personas dijeron, vamos a parar de mandar por 3 meses, vamos a liberar a Cuba y es mejor pasar hambre 3 meses que no pasar hambre. Yo estoy de acuerdo con eso. Y te voy a decir porque yo mando. Okay. Yo mando
¿Tienes familia? Sí. ¿Quién te queda? Ya tengo un tío, 2 tíos y la familia de mi esposa. Okay. Y de hecho, una prima de mi esposa tuvo una enfermedad bastante complicada, que falleció. Y casi todo se lo mandamos nosotros de aquí. Pero estamos hablando de medicinas y cosas así, ¿no? Sí, cosas para un cáncer que estaba padeciendo. Y yo mandé. Pero yo estoy de acuerdo con el parón. Y te voy a decir por qué, y sencillamente es el mismo dilema de Maceo y Máximo Gómez. Máximo Gómez no quería darle candela a la caña de los españoles que colaboraban con el Ejército Libertador. Entonces, Maceo le decía, no, candela con todos. ¿Tú sabes por qué? Porque esta gente hace dinero, le da dinero a España y España sigue fuerte aquí. Porque ese dinero le alcanza a España para mantener un ejército aquí. Y yo estoy de acuerdo con Maceo. Esto es candela con todo. Si no, no nos vamos a liberar. Y yo sí estoy de acuerdo. Yo sí creo que nos vamos a liberar este año. Y si no nos liberamos este año, la cosa se nos va a complicar. Por las elecciones de medio término. Tenemos noviembre. 3 de noviembre son las elecciones de intermedio. Pero yo creo que antes de noviembre se va a resolver el problema. Yo no soy de los pesimistas que dicen, no, porque si hacen esto y hacen aquello. Yo quiero que hagan cualquier cosa, pero que hagan algo. Porque si nosotros en 67 años no hemos hecho nada, hay que hacer algo. Yo quiero que sea lo mejor posible, pero del lobo un pelo también está bien. Me conformo con lo que sea. Porque ya después lo otro lo tenemos que hacer nosotros, mano. Tenemos que trabajar para eso. Y yo creo que el pueblo de Cuba tiene que hacerlo. Lo que pasa es que el pueblo de Cuba, de verdad, está en un limbo totalmente. El pueblo de Cuba como tal está en una situación tan precaria en todos los sentidos, un nivel de desinformación. Ahora hay un poquito más con el internet y todo eso, pero pensemos que hay gente que no tiene electricidad 22 horas al día, 24 y 2 días y pico. Y cuando tiene el teléfono, tal vez lo hace para llamar a alguien, no tiene el dinero para ver un video. Ya la gente tiene más información, pero han reprimido muy duro. El 11 de julio mataron gente en la calle a tiros. Dieron golpes, metieron gente presa. Hay gente ahí jóvenes con 11 años, 12 años presos. Una prisión. La calle está mala. La prisión grande está mala. Imagínate la prisión chiquita. La grande, no puedes comer, no tienes electricidad, no tienes un desayuno, no tienes cómo moverte. Imagínate la prisión chiquita. ¿Qué te darán ahí de comer? Imagínate. ¿Qué comerás? No, eso es... Y no solamente eso, sino la presión psicológica que te meten desde adentro, las torturas, todo eso se va a salir en una Cuba. Pero yo estaba mirando las estadísticas, fíjate, esto es interesante, porque nosotros pedimos que el pueblo cubano salga a la calle, que el pueblo cubano... Y es verdad, tienen que salir a la calle porque tienen que decirle al mundo, oye, mira, nosotros no queremos esto. ¿Por qué? porque la dictadura cubana sí lo hace. Fuerza a la gente y de pronto hace una tribuna abierta, te meten 500.000 gente y el mundo lo mira desde afuera. Estoy hablando yo de que vino de Canadá. Cuando lo miran en un teléfono y se lo enseñas a cualquiera, la gente piensa y dice, coño, esta gente están de acuerdo a luchar ahí, a morirse ahí en la trinchera, pero todo el mundo sabe que es mentira. Claro. Que todos fueron forzados, que te pagaron el día, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Pero si te fijas en las estadísticas, yo creo que más del 50% de la población cubana que en este momento está dentro de la isla de Cuba tienen más de 60 años o más de 55 años. Por supuesto. Es decir, que son personas que ya no tienen fuerzas para luchar. Y de 14 para abajo. Y de 14 para abajo porque los que se van son los jóvenes que pueden trabajar. Los jóvenes que pueden trabajar. Y ha habido un éxodo brutal. Brutal. Entonces, es complicada la situación, pero de que tienen que salir, tienen que salir. Tienen que salir a las calles a protestar y a decir, óyeme, no estoy de acuerdo con esto. Óyeme, esto está malo. Óyeme, no queremos esto. Yo creo que incluso yo siempre he pensado, si yo estuviera adentro, estuviera haciendo si tengo miedo, porque me lo han sembrado toda una vida, que me va a echar para adelante que el otro es de la seguridad del Estado, que hasta tu mamá es de la seguridad del Estado, hago las cosas solo. Clandestino. Yo creo que esa es la solución. El que tenga miedo, la puede hacer solo. Que la haga solo, tranquilito. Un día hace una, el otro día hace otro poquito. Pone su granito de arena, la tira por ahí. Claro. Eso es la solución que yo le veo a la gente que tiene miedo, que quiere... Hazla solo, que no lo sepa nadie. Pon tu granito de arena. ¿Tú has perdido mucho trabajo por tu postura política? ¿Dónde? ¿Aquí en Miami? Bueno, en cualquier lugar. No, te lo puedo decir, no. Tal vez no me han llamado. Me llamaron para una película, me llamaron para la de los espías, que querían que le hiciera el casting y eso. Pero
Bueno, los 5 héroes le decían a ellos. Pero la Rey Avispa, la que salió en Netflix. Sí. ¿Tú querían hacerte un casting o tú querían que tú hicieras el casting? Querían que yo lo hiciera. ¿Qué personaje? No sé. No sabes. Me mandaron el guión. Me dijeron el elenco que iba a estar. El nombre del director, que quería hablar conmigo. ¿Verdad? Y yo le hice un casting. ¿Tú le hiciste un casting? Yo me senté en una mesa y le expliqué por qué yo pensaba que no eran héroes y eran espías. ¡Ay! ¿Cuál fue la cara? No sé, yo le mandé el video. Tú le mandaste el video. ¡Ay, Dios mío! Tomando café y le dije, mira, me estoy tomando un café, una cosa que... No vestido de Díaz Canel, ¿no? Una cosa que mi pueblo no puede hacer, tomar café. Ay. Y por lo menos aquí lo estoy tomando en libertad, aquí en Miami. Y te voy a explicar que tenemos 2 puntos de vista diferentes y tal. Yo soy actor. Me encanta que hayas pensado en mí para la película, pero no creo que tenemos los mismos puntos de vista. Y cuando... ¿Entonces rechazaste una oferta de estar en esa película de Netflix que fue, y lo mejor que hiciste, porque fue súper criticada, por lo menos por los cubanos? Muy mala película, muy mala. Pero ahí estuvo Ana de Armas también, ¿no? Ahí estuvo Ana y estuvo Penélope Cruz. Hay varias gente. Sí, varias gente que era... Es decir, como oportunidad para trabajar con toda esa gente hubiera sido magnífico para tu carrera. Pero sin embargo pusiste la parte cubana tuya de decir, no, yo no voy a lavarle la cara a toda esta gente aquí, que esta gente son unos descarados. No. De verdad que no. No. Y alerté a un par de amigos que también los habían llamado. Pero yo creo que a mí me llamaron, entre otras cosas. Bueno, yo he hecho cine, he hecho bastante cine, he hecho. Y yo creo que me llamaron, entre otras cosas, también un poco para que yo aceptara y desprestigiarme completamente en el exilio, ¿no? Aquí con la gente. Yo, si fuese el objetivo, le salió mal porque yo soy un tipo muy transparente, muy claro, y yo no voy a entrar en eso. No creo que yo fuera a hacer la película por muy necesitado que estuviese y mucho dinero que me fueran a pagar. ¿Cuánto te iban a pagar? No sé, iban a pagar bien. ¿Cuánto es bien? Había un buen presupuesto. ¿Cuánto es bien más o menos para Puede ser, no sé. Es que depende del personaje. 60,000, 70,000, 15, 25,000, 30,000. Puede ser algo así. ¿Un promedio? 50,000. 50,000, 60,000 pesos. ¿Por la película? Sí. Yo creo que por ahí más o menos puede ser que hayan ofrecido. Depende del presupuesto de la película. Yo creo que era grande porque ahí estaba detrás un montón de gente. Un montón de gente. Entonces Netflix la aceptó, Netflix la puso, pero no puso Plantados, por ejemplo, porque dice que Plantados no es un tema que a ellos les interese. ¿Y por qué no les interesa? ¿Se puede saber? Porque yo creo que la historia de Cuba no le interesa. No le interesa la verdad. A Netflix parece. Pero sí le interesa lo de los espías. Sí le interesa lo de los espías, sí le interesó. Y te voy a hacer esta pregunta ahora porque me causa curiosidad. Para utilizar, por ejemplo, el Tarrú de Gerardo. Para utilizar su personaje, o René, para usar su personaje, tenían que haberle pagado a él, ¿no? Sí, claro. ¿Quiere decir que ellos recibieron dinero? Un derecho de autor. Un derecho de autor para utilizar su personaje. ¿Quiere decir que se metieron en el bolsillo? ¿Cuánto tú crees aproximadamente? No sé si a ellos le pagaron porque va ahí con el atraco de que se haga la película. Y como es una misión internacionalista. Claro, esto, acuérdate, esto es una manera. Por eso es que yo estoy tan de acuerdo con cuando Lilo llegó a Miami y hizo Plantados y ha hecho plantadas y todo. Y va a hacer los maps ahora. Y está reuniendo dinero para hacer los maps. Yo siempre le digo, es tan importante lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo en este sentido. Yo he hecho todos los trabajos con Lilo, yo trabajo en todas las películas de Lilo y yo le digo, es tan interesante porque es que el exilio falló en eso. Desde un principio tenían que contar su verdad, contarla, porque los medios, si algo tienen los comunistas tú le llevas un barco de comida y uno de papel y te dice, hunde la comida y tráeme el de papel, que a mí me hace falta hacer publicidad y propaganda. Así, te lo dicen. Sí, es que eso es lo que ellos necesitan. Y ellos lo han hecho muy bien. Nosotros vimos muchas series, Silencio ha tenido que ser, y todo era, bueno, El Tao, todas esas series que ponían de héroe al chivato, al que dividía la familia. Ese es el trabajo. Y la verdad está ahí. Si pudiera hacer una película de LUMAP, del remolcador 13 de marzo, esas películas, para que nuestros hijos en un futuro las puedan ver, yo creo que es fundamental. No, y para mantener esa llama
Porque se llama, la dictadura cuenta con eso, fíjate. La dictadura cuenta que pase generación tras generación, tras generación, tras generación, hasta que llegue un momento que nos olvidemos de todos. Y nosotros tenemos que pasar eso, y es por eso las películas del Lilo son tan fundamentales. Y fíjate el poder que tienen estas personas que logran influir en Netflix, que es una de las plataformas más grandes de streaming. Pagan, igual que pagaron dinero mucho tiempo en Hollywood y todo eso, daban una cuota. Y por eso... mira, yo hice Paraíso con León Ichazo. Trabajó toda su vida en Hollywood. Y hizo mucho cine en Hollywood, el cubano que más ha trabajado. Cineasta más, para mí, más fuera de Cuba, el más importante. O sea, y cuando nosotros hicimos Paraíso, la película de León, que empezamos a llevar a los festivales, León era miembro de la academia. O sea, León veía las películas para las puntuaciones para los Oscars. Le hicieron su homenaje en los Oscars cuando murió y todo eso. Y a nosotros nos mandaban cartas de los festivales de Guadalajara, incluso de Cannes, de que la película no les interesaba porque no era cubana la película. La hicimos en Miami, un elenco cubano, un director cubano de Los Ángeles, pero no iba por el ICAI. No tenía... no hay una estructura que respaldara la película. Entonces yo decía, bueno, si esta película no es cubana y está hablando del exilio cubano, del mayor exilio de Cuba completo, que estamos todos los actores son cubanos, el director es cubano, el guión responde a la cultura cubana. O sea, si esto no es cubano... Y entonces los festivales te la negaron, nos las negaron en varios. Ahora ya no está pasando tanto, pero sí nos las negaron. Ahora mismo en Málaga estaba Jorge Perugorría con una película cubana y tal, y mira lo que acaba de decir el Pichi. ¿Cómo le decían a él? ¿El Pichi? Pichi. ¿Por qué le decían el Pichi? No sé, siempre se le dijo así, Pichi. ¿Tú lo conocías? Pichi iba a hacer una película con él en España una vez y lo conozco porque pertenecemos al mismo... ¿Pero lo conoces de sentarte y hablar con él? Hablamos un par de veces, hemos hablado, pero muy poco, así conocí. Un tipo chévere, nunca se le subió nada para la cabeza en esa época que yo lo conocí, ¿no? Era un tipo muy... Pero se quedó en esa estructura y se ha ido comprometiendo cada día más y lo han ido comprometiendo y yo creo que está muy comprometido, porque para tú decir que la crisis humanitaria a la que puede llegar Cuba depende de estos últimos meses de la presión que se le está haciendo, está cabrón. O sea, está cabrón eso. Y de verdad. Un asco. Eso no... Y Ian Padrón le escribió un texto y después un periodista cubano escribió, lo leí anoche, una respuesta a Ian Padrón que dice que Ian Padrón en un momento determinado dice como cineasta de poca monta, una cosa así, porque a ellos les gusta ofender. Y Ian lo invita a que se siente en su programa Derecho a Réplica, que a mí me gusta mucho, porque además Ian tiene esa paciencia. Yo no la tengo. Yo creo Qué paciente, sí, se queda ahí y esa paciencia le da el temple de quedarse ahí hasta el final. El temple de escucharlo, o sea... Se llama Derecho a Réplica. Entonces yo digo, ¿cómo puede aguantar todo este discurso ahora y dejarlo hablar y después, ¿no? Yo creo que es una clase para todos nosotros que debemos aprender a escuchar. Porque yo fui a un programa allá y lo cogí y empecé ahí a tirarle, y él aguantaba ahí y no se le subía y yo tirándole, no, porque no podemos sentarnos con los comunistas porque los comunistas son malos, y él decía, bueno, sí, estamos de acuerdo, no desacuerdo. No, Ian, tenemos que estar de acuerdo. Ian era así, mira, aguantando. Digo, después de terminar, porque yo me escribo con él y le digo, Ian, qué paciencia tú tienes. Sí. Me estaba diciendo de todo. Sí. Es súper genial, Ian. Que me hubiese encantado que Pichi lo acepte. O sea, ¿tú crees que lo acepte? Va y no lo dejan, como veo las cosas. Como veo las cosas, va y no lo dejan, pero sería buenísimo, ¿eh? Claro, ver algo así. Sería buenísimo que lo hiciera porque un cine cubano que lleva años haciendo reuniones todos los años para eliminar la censura, que los cineastas como Lechuga, bueno, te digo Lechuga por decirte, que Cremata, no sé, todos los cineastas jóvenes que se han tenido que ir del país, y en Cuba siguen todavía Fernando Pérez luchando que si la censura, que el ICAI, que no puede haber censura, que no sé qué. Un lugar donde te censuran el cine,
donde te censuran los guiones, donde te dicen quién puede dirigir, quién no, que no permiten el cine independiente y todas estas cosas. Yo voy a ir a un festival de cine y voy a decir que vamos a llegar a una crisis económica por culpa de Trump, que está ahí al otro día, y yo puedo decir primero pido que en mi país dejen que todos los cineastas jóvenes hagan cine, que haya cine independiente, que la gente tenga esa posibilidad, que escojan los actores que quieran con los que quieran trabajar, si no importa que esté en Miami, donde sea un cubano, que venga y trabaje. Y después que diga lo de Trump si quiere, si es su pensamiento, pero primero como cineasta. Tenía que haber pedido sobre todo eso, no a la censura, que haya cine independiente en Cuba. No lo tenemos. No hay cine independiente en Cuba, no existe porque hay una censura, porque hay una dictadura que no te lo permite. Y entonces el problema no es Trump. Vamos a resolver eso primero y después vamos para arriba. ¿Cómo se te ocurre lo de Díaz-Canel? En el Canal 41 con Carlucho estaba yo en un programa que se llamaba Happy Hour, salía a las 7 de la noche. Y un día Iván, el humorista, me dice, oye, ¿por qué tú no haces a Canel, compadre? Le dije, ¿tú crees? Sí, coño, sí, tienes un parecido ahí, vamos a hacerlo. Vamos a explotar eso. Le dije, está bien, vamos, yo te escribo, Z, yo te lo escribo, no sé qué cosa. Yo, cuando Iván llegó aquí, yo tenía varios personajes, tenía un guajiro, una guajira. ¿Pero qué Iván? Iván... Camejo. Ah, ya, ok. Entonces Camejo me dice, vamos a hacerlo. Yo le digo, bueno, dale, lo voy a... Y fui a casa de mi Italia, la maquista me hizo la nariz con una plastilina, me puse la peluca y la barriga. Y todo, coño, esto quedó bueno. Y entonces me hice la ceja y quedó súper bien. Y le fuimos y empecé a hacerlo en el 41 con Carlucho, en el show de Carlucho. Ok. Pero era un tema, la nariz se me caía. Tal. Entonces un escultor amigo mío me dijo, te voy a hacer una nariz de silicona. Prótesis. Y hicimos la nariz esa. Y viene el 11 de julio, él manda a fajarse a la gente que dice que la calle es comunista y yo me decepcioné y no lo hice más. Sí, porque era mezclar humor con algo tan duro como eso. No sabía cómo entrarle. Cómo entrarle. Y al tiempo dije, bueno, no, si esta es mi defensa. Claro. Esto es lo que yo tengo en la mano. Que estoy seguro que lo ha visto. Y se lo han mandado y todo eso. Y lo recuperé después. Lo recuperé y ya lo empecé a hacer en las redes sociales. Empecé un día me grababa mi hija. Lo hice en mi casa, salió en una cumbre todo pintado, todo entalcado, blanco así. Con una y entonces yo salí con una caja de talco y dije, espérate un momento, espérate. Que esta cumbre va a quedar así. Vamos, a grabar, estoy bien. Y cuando hice eso, se viralizó eso. Fue el primero y se viralizó. Y ahí empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo y empecé a hacerlo en las redes sociales. Después hice hice un capítulo con los Pichis que se llamaba... Alex Otaola tiene un programa que se llama El Mañanero. Ajá. Y nosotros hicimos uno que se llamaba El Marañero. A las 8 de la mañana, que estoy pensando en recuperarlo. Voy a ver si lo recupero. El Marañero, en un desayuno y todo, y se ponía a hablar ahí. Yo me acuerdo, sí, pero un desayuno más escaso. Sí, y lo hicimos. Y le fue súper bien, le gustó muchísimo a la gente, pero después los Pichis siempre están muy ocupados, tienen mucho trabajo. Y lo fuimos dejando ahí, empezamos a hacer teatro. Y me busqué más en el teatro con ellos y hemos estado, ahora mismo estamos en el teatro aquí en el Tower con A mí no me gusta la pasta. Hicimos el Gran Regreso a Casa. ¿Tú hacías de Canel en el Gran Regreso a Casa? No, en el Gran Regreso a Casa no era la de Canel, ese fue el Puesto a Dedo. El Puesto a Dedo. En el Puesto a Dedo yo hacía de Canel. De Canel. Okay. Que era muy simpática la obra y trataba de cómo Canel llegaba al poder. Yeah. Le demostrábamos al público, como todo fue un secreto, la muerte de Fidel, cómo llegó él al poder y todo eso, pues entonces esa imaginación la llevamos el Pichi Alejandro la escribió como lo que se supone de afuera que pasó. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Y era muy simpática la obra. Y ahora queremos ver si retomamos el Regreso a Casa, que también. En el Regreso a Casa no está Canel tampoco. En el Regreso a Casa yo hago la tía, hago la mamá de uno de ellos, el papá por otro lado, y hago la abuela de la casa de La Habana, que es comunista. Ay. Que es revolucionaria. Y entonces ella vive ahí en La Habana, se cayó el comunismo y la familia de aquí va para La Habana, se reúnen en ese apartamento y ahí pasa todo. ¿Y de qué trata A mí me gusta la pasta? A mí me gusta la pasta, es una obra que es un resumen de la carrera de ellos, de cómo empezaron, cómo se dieron cuenta que en el YouTube podían hacer los videos, hacer los doblajes, cómo fueron pegando un video tras otro, los doblajes de las películas americanas. No me acuerdo a eso. Entonces, son varios videos de estas películas que fueron muy populares,
los escenifican en el teatro como si ellos estuvieran trabajando, y entonces los actores interpretan un poco eso. Y ellos van interpretando su vida, de cómo ellos se ponían de acuerdo, cómo trazaron la vida, cómo fueron haciendo a los Peachy Boys. Yeah. Y nosotros vamos marcando esa historia. Con personajes, yo hago el tío que los recibe a ellos aquí, en la casa. El tío trabajaba con ellos, lo mezclamos, con el tío trabaja y hace los videos también, hago los personajes de las películas, hago varios personajes, hago varias cosas ahí. Quiere decir que es un go atrás cambiando de ropa. Sí, y... es una locura, una locura. ¿Qué tiempo dura la obra? 1:35 por ahí. 1 hora, oye, bastante. Sí. Wow. Sí. ¿Y qué tiempo va a estar la obra? Bueno, hasta ahora estamos hasta abril. Hasta abril. Vamos abriendo, vamos a Tampa, vamos a estar en Texas también. Okay. ¿Le va bien? Bien. Bien, qué bueno. Sí, siempre nos va bien con el teatro. Sí. La gente se ríe mucho. Yo creo que La Sierra, hay obras que tenemos que ponerlas en Cuba, en el Gran Teatro Celia Cruz, cuando sea libre. Oye, ¿tiene nombre ya? Sí. No, el Teatro Nacional tiene que ser Celia Cruz. Celia Cruz. Obligado. Obligado. Eso no... No puede ser la Machi. No, la Machi no. La Machi no. La Machi que se monta una peletería ahí y vende zapatos. Zapatos apretados. Zapatos apretados y carteritas caras. Pero de eso se trata. Ahí, desde que empecé a hacer teatro con ellos, había siempre hacía varias obras al año, o sea, varias cosas. Pero me he quedado con ellos nada más ahí trabajando porque casi ocupamos el año completo. Wow. Y cuando no estoy trabajando en eso, pues estamos pensando en lo que vamos a hacer nueva y estamos creando propuestas y cosas para escribir y desarrollarlas. Pero tú haces el personaje del Che en la sierra. En la sierra. En la sierra el Che. Le das tremendo cuero y candela al Che ahí. Sí. Hay que desmitificar todo eso. El Che es el más débil de la historia. Estaba todo jodido. Estaba todo jodido, todo desbaratado. Cada vez que olía sangre se desmayaba. Ay. No. Yo no lo he podido ver, compadre. Increíble, porque cada vez que vengo a Miami no está en función. Ahora está lo de la pasta, pero... ¿Ahora estás el fin de semana aquí en Miami o no? Sí. Bueno, trata de... Dime, a ver si... Bueno, porque viene mi familia y entonces... mi esposa habla español, pero no lo habla tanto, y mi hija habla menos, entonces... Sí. No sé. Se te complica. Se me complica. Pero vengo mucho después y alguna obra de usted yo la capturo ahí, y la engrapo. Es muy simpática. Son comedias muy, muy simpáticas, muy ligeras, muy del Teatro Martí, aquel del Negrito el Gallego y todo, que siempre fueron muy... Pero fíjate que tú estás metido en un tremendo equipazo adentro. Porque tú has perdido también oportunidades quizás por tus actitudes políticas. Me comentabas que también, y ahora te lo voy a preguntar eso, pero los Peachy Boys también han perdido un montón de oportunidades por no negociar con la dictadura cubana. Sí, es decir, que se han mantenido... Y clientes grandes, ellos han perdido clientes grandes. Sí. Eso es de admirar y el pueblo cubano debería saber eso. Me contabas que te ha traído problemas en cosas sospechosas que te han pasado con respecto cuando haces el personaje de Canel. Me estabas haciendo una historia de que venías en un carro y se te acerca la gente por detrás. Me ha pasado un par de veces ya con eso. Y esa y la otra es que me escriben mucho. ¿Qué te escriben? Me escriben que ojalá me pase lo de la familia de las Carmonas, que ellos saben dónde estudian mis hijas, todo eso. ¿Te amenazan? Sí, mucho. ¿Números de Cuba o de...? De Brasil, de Perú. Me han escrito de otros países. Nunca de Cuba. Nunca de Cuba. Muchos teléfonos de otros países. ¿Lo has reportado? De Cuba, sí. De Cuba me han escrito, no sé, unas 10 o 15 veces, algo así, no tanto. De los otros lugares, mucho. Y se me han metido en la clínica de mi esposa. Para dar bad reviews. Y a los reviews y a ofender. Y ofender a mi esposa, decirle cosas, que si ella sabe que yo soy un acosador sexual, que yo soy un loco, soy un enfermo, son acabados, son arrebatados, bro. Tú no sabes con quién tú te estás metiendo. ¿Tú sabes con quién tú estás haciendo un podcast Tú no sabes. Mira mi récord aquí, ¿sabes? Tengo mi récord aquí. Siempre te atacan por ahí, ¿eh? Sí. Ellos buscan diferentes maneras de atacar. Por ejemplo, cuando yo empecé... Dice que la última era que soy un acosador sexual, que le pregunta a las actrices que han trabajado conmigo, todo lo que yo hago. Pero todo eso es a tu esposa. Sí.
Sí, sí. Están buscando... Sí, sí. Así sí. mismo me pasó a mí. No, parece que es una nueva... Mi esposa a mí no me tiene que velar. Ellos me velan el día que ellos Yo tengo que poner un detective. la van a llamar y le van a decir, ¡mira! Mira, te cogieron con Está foto y ahí todo. con la Pero muchacha. fíjate que cuando yo empecé esto, primero me empezaron a decir de que yo era homosexual. Claro. Empezaron con eso. Tú eres homosexual. Ya después, ya no era homosexual. Era un narcotraficante. Y me crearon una estructura... De narcotraficante. Sí, por dónde entraba la droga y yo y todo. Y yo trabajaba en un hospital y yo, pero esta gente tiene una imaginación. Y ya por última hora es que yo estoy traicionando a mi esposa. Y le escriben en privado a mi esposa. Mi esposa no tiene clínica, trabaja para Canadá. Pero Darwin te está traicionando con fulana de tal, con mengana de tal. Mira lo que hace. ¿Y de dónde se inventan esa historia? Pero ahí te están atacando un negocio que es de tu mujer, ¿no? Una clínica. Claro. Y le dicen que dónde estudió, que ella es doctora gracias a Cuba, a ellos, que no sea esto, que lo otro. Y es el negocio, o sea, es un negocio que lo montamos nosotros dos, o sea, la familia, ella y yo. Pero gracias a Dios le va bien, o sea, le ha ido muy bien. Es una clínica dental, ella se graduó aquí en la Universidad de Miami y ya llevamos como... Vamos para 8 años en la clínica. 8 años que la tenemos y hay muchos actores, hay muchos directores, todos los amigos que yo tengo casi van allá a la clínica. Y nunca hago videos, o sea, nunca pongo videos de la gente. ¿No haces promociones de eso? No, porque son amigos míos, entonces como yo estoy en el medio también me da cosa, coño, cada vez que venga alguien aquí está el uno. Pero entonces no lo hago, ¿no? Les respeto esa cosa, pero sí tengo muchos colegas que van a la clínica y que conocen a mi esposa, se hace todos los procedimientos, como casi ya todas las clínicas dentales modernas hacen todos los procedimientos y todo eso. Soy muy amigo del doctor que se anuncia contigo. René Cabrera, qué gran persona. Sí, yo lo conozco desde que él iba a empezar a estudiar. Mi esposa también lo conoce, nos conocemos. Y de hecho hablé con él hace poco, porque estaba con Juan Manuel Cao, que se anuncia con Cao. Sí. Y estuvimos hablando y eso, él y yo, y me preguntó por mi esposa y tal. Y eso es un gremio que se conocen casi todos. Pero nada, a pesar de los ataques y todo eso, nada. Pero fíjate como atacan a los negocios privados y van directo a la yugular. A la yugular. Van a joderte. Esa gente no cree en nadie, eso no. Pero nada, yo cuando me atacan y me desprecian, yo me siento muy orgulloso de eso. Porque no ser parte de eso ya es una gran ventaja en este mundo. ¿Vas a mudarte para Cuba cuando Cuba sea libre? No, porque tengo mis hijas aquí, pero sí creo que voy a ir, porque no he ido nunca. O sea, no voy desde el año 98, 99, 99. Desde el 99 no voy a Cuba. No fui más. Porque, ya te digo, cuando salí de Cuba salí preocupado. O sea, yo sabía que no me iban a dejar salir otra vez. Ya. Saliste completo. Salí y no regresó más. Y no he regresado más. Tengo mucha gente que quiero allí, actores que quiero mucho, que están allá todavía. Gente que está en Cuba, que me gustaría verlos. Todo eso, pero lamentablemente yo no voy a ir hasta que Cuba no sea libre. Tengo la ventaja de que mi familia está aquí, mi mamá está aquí, mi papá está aquí, esa gran ventaja. Y no tengo por qué ir. O sea, y también creo que perdería la paciencia, me pasarían cosas si voy. ¿Qué mensaje le mandas al pueblo cubano? Que estamos ahí ya casi, Chico, yo creo que el pueblo cubano tiene que sentir la esperanza, tiene que oler la libertad, tiene que sentir que ahora o nunca, tiene que sentirlo, tiene que saber que eso está aquí. Porque eso está en la calle, eso está en la energía, eso tú lo olfateas, yo lo siento, que estamos muy cerca de que Cuba sea libre. Y ellos están más arrinconados que nunca, más desacreditados que nunca. Ya los países les están dando la espalda. La gente ya se ha dado cuenta de que son una banda de mafiosos. Para que en la ONU ya empiecen a darse cuenta, ya en la ONU, ya eso es que quiere decir que estamos muy avanzados en esto, ¿me entiendes? Que para escuchar que en América Latina hay países que ya dicen, son unos descarados, aquí no hay bloqueo, aquí no hay nada de esto, ¿me entiendes? Es una dictadura, señores. Es una dictadura. Pero yo creo que sí, que estamos muy cerca de que sea libre. Me da tremenda pena con Alcántara, con Michael Osorbo.
artistas. Luis Manuel, yo vi el documental que trajo Fundora ahora aquí y yo estuve viendo el documental, me quedé impresionado con todo porque Luis Manuel parte del performance que se hacía en los 80, en la plástica cubana, que fue un auge que tuvo Cuba en un momento determinado. Los 80 fueron la plástica cubana fue maravillosa, todos los pintores y todo. Y porque también practicas tú eso también, ¿eh? Sí, me gusta la pintura. ¿Dónde estás exponiendo ahora? Ahora lo estoy poniendo en el teatro. En el teatro también. En el lobby del teatro, cuando la gente va al teatro los ve y todo eso. Tú sabes, si quieren venir